El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia, un programa donde buscamos analizar y contextualizar esos rumores que generan discordia. Hoy es lunes 14 de noviembre del 2022 y estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda? Ángel Melgoza, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí una semana más. Sí, pues a desmenuzar algunas noticias, algunas nacionales y sobre todo las que pasan acá cerquita, ¿no? En Jalisco. Me gustaría empezar con esta que vi del martes 8 de noviembre, hace ya casi una semana, de unos juzgados especializados en desaparición. Por ahí veía que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, se pronunciaba sobre estos juzgados, este tribunal, y dijo que se están analizando si es viable o no contar con un juzgado especializado en materias de desaparición de personas, y él lo ponía como en términos de número de personas, ¿no? Decía, si hay más de 1,000 por año, el juzgado especializado tendrá una viabilidad, y que si no, los casos se llevarían en distintos tribunales. Es importante, hay que recordar, esto tiene que ver con lo de la declaración especial de ausencia. Es un trámite bien importante para las familias y que se tardó mucho en legislarse, y ya ahora que está legislado, pues no está siendo suficiente el aparato del Estado para atender. Son cosas que la vida cotidiana de una persona familiar, de algún desaparecido, pues les afecta en todo. Vamos a pensar que cuando desaparece alguien, está en el limbo, jurídicamente hablando. Uh-huh. Entonces, recibo del predial que sea su nombre, del agua, del cable, cuando tienen los permisos de hijos, por ejemplo, en la escuela, si solo fuera padre o madre, por ejemplo, soltero, ¿no? Que está a cargo de los niños y desaparece, entonces, ¿qué va a pasar, no? Y préstamos, hipotecas. Todo lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, encima del problema que significa tener una persona desaparecida, la angustia, ya sabemos todo lo que pasa con las autoridades, ¿no? Cuando vas a denunciar revictimización, que no hacen nada, que son investigaciones de papel. Desde el escritorio mandan la ficha a todos los estados, cosas así, ¿no? Que van haciendo la carpeta gordita, como que se está trabajando, pero que luego cuando las familias lo revisan a detalle, pues no, nomás has mandado oficios, o sea, ¿dónde están las acciones de búsqueda y demás? Bueno, a todos esos problemas hay que sumarle esto, ¿no? Que es, ¿qué va a pasar con la renta? ¿Qué va a pasar con todo lo que está en nombre de la persona y que en este momento no puede firmar? Uh-huh. Entonces, después de mucho tiempo, consiguieron que se hiciera la reforma en el Congreso para hacer una declaración especial de ausencia. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que se presumía muerte. Entonces, si tú declarabas esta ausencia del familiar, se presumía muerta a la persona. Entonces, de entrada, muchas familias no sabían que se podía, y si investigaban era pues como ya de alguna forma dar por muerto a tu ser querido, y muchos familiares decían pues no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? Entonces se creó la ley para incluir jurídicamente este tema, pero por ejemplo muchas familias no tienen recursos para acudir con un abogado, y entonces en teoría les facilita acompañamiento legal la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. ¿En teoría dijiste? En teoría, porque no tiene personal suficiente. Es muy poco. Para la cantidad de personas estamos hablando de miles, ¿no? La cifra oficial... ¿Eran 15,000? Eran 15,000, ahora ya reportan 13,000. Okay. Oficial. El oficial, ¿no? Que supuestamente se depuraron y había algunos duplicados y más. Bueno, entre 13 y 15,000 personas es un mundo. Y eso súmale que quienes atienden son a las familias. Entonces, generalmente es más de una persona por desaparecido o desaparecida. No hay suficiente personal en la comisión ejecutiva, de hecho le han bajado el presupuesto. Y para hacer el trámite se necesita forzosamente a un abogado.
Sí, o sea, porque tienes que redactar un oficio y demás, y no es normalmente que uno sepa cómo hacerlo, ¿no? Y qué leyes hay que citar y demás, ¿no? Entonces, normalmente necesitas el acompañamiento. Luego también hay pagos de estos trámites que se pedía que sean, pues, gratuitos y demás. Pero en el tema de juzgados es eso otro, ¿no? O sea, ya consigues el abogado, pagas el abogado, haces el trámite y luego se tarda, ¿no? Y estamos hablando, pues, que no se está dando celeridad a resolver esos temas. ¿Y estos juzgados realmente qué son o sea, qué es lo que, en qué materia procederían? O sea, entiendo que es en temas de desaparición, pero ¿qué realmente hacen? Porque, bueno, el presidente del Supremo Tribunal decía que se necesitaban estos más de 1,000 casos, y por ahí yo escuchaba algunas declaraciones, entre ellas de Héctor Flores González, que es vocero del colectivo Luz de Esperanza, ¿no? Y él decía que no se debería de considerar el dato como... que no debería importar el número de casos, sino la cantidad de desapariciones que hay en el estado, como la importancia, y con eso necesariamente abrir un nuevo juzgado. Pero ¿qué hace este juzgado específicamente? ¿Tú tienes idea? Pues son determinaciones que tienen que ver con lo civil y lo familiar, en lo que tiene que ver con la declaración de ausencia. Si se trataría de generar, que entiendo que también eso es algo que pues pide Héctor, así como existe una fiscalía especializada para el delito de desaparición, que sean juzgados penales, pues lo que tendría que ver es jueces que se especializan. Entonces, pues evitas que sea un juez, digamos, que trata todos los temas penales y que en ese caso particular solamente se dedique al tema de desaparecidos. Eso que genera, por ejemplo, pues que sea alguien especializado y por tanto con sensibilidad en el tema, con conocimiento profundo, ¿no? Evitas como revictimización o pues algún criterio así como que esté fuera de la ley. Si estamos hablando de un juzgado penal especializado en materia de desaparición, como hay, por ejemplo, para niños, niñas y adolescentes, que en teoría luego ya sabemos cómo está el Poder Judicial, ¿no? Hemos visto casos en donde pues jueces que son especialistas en materia civil los mandan a penal, y luego en el de niños está alguien pues que no tiene especialidad, ¿no? Pero la idea de ser juzgados así como especializados en ciertos temas o delitos es ese, que se especialicen y por tanto sepan a detalle la ley, las cuestiones, eviten una revictimización, que luego cuando lo tratas en general, pues sí puede llegar a pasar, ¿no? Que no sé si tiene esa sensibilidad y pues luego juzgas demasiado a la ligera o revictimizas esto de criminalizas a la persona desaparecida y demás. Pues Daniel Espinosa, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, decía que la decisión se debe de tomar este año porque justo en enero de 2023, abrirán 5 nuevos juzgados en materia familiar, y uno de ellos podría estar dirigido a casos de personas desaparecidas. Entonces quizás ahorita también es un momento importante para los colectivos y las personas, los familiares y también las personas que están acompañando, presionar, ¿no? Sí, y creo que lo que dice Héctor es importante. O sea, el simple dato de que Jalisco es el estado del país que tiene más personas desaparecidas, pues creo que ya lo justifica. Ya tiene justificación el empezar a crear juzgados especializados, así como está la Fiscalía Especial y que se tiene que fortalecer porque no está dando buenos resultados, así como está la Comisión de Búsqueda. O sea, ir generando instituciones especializadas en el tema, porque no es un problema menor y además no es un problema que vaya a la baja, sino sigue aumentando, más allá del discurso, ¿no? del gobernador hablando de que va hacia abajo. Bueno, la realidad es que son miles cada año de personas, ¿no? Más allá de que es verdad que muchas personas son localizadas y que bueno, eso no minimiza el tamaño del problema. Entonces yo pienso que sí se necesita, que es bueno que ya el presidente del Poder Judicial en Jalisco pues esté hablando de ese tema, y ojalá que la presión de las familias lo concrete, ¿no? Esto va a hacer que sea más rápido, que se atienda, o sea, un juzgado especializado va a atender solo el tema de desaparecidos, entonces reduce
Si tiene el personal suficiente, pues reduce los tiempos en los que se resuelve y pues insistir. O sea, le evitas más dolor a quienes de por sí ya tienen un dolor bastante grande. Claro. Hablando también de este discurso y del gobernador, pues la noche del martes 8 de noviembre se llevó a cabo esta mesa de diálogo que por ahí también calificaron como show mediático porque ya estaba básicamente definida la reforma que avalará la presencia de fuerzas del ejército en las calles hasta 2028 en todo el país. Pero bueno, se suponía que estaba viniendo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a varios estados de la República a hablar con los congresos locales. Y en este caso estuvo con el gobernador Enrique Alfaro y con los diputados en el Congreso. Sí, estaba como... Pues era una tarea que tenía Dan Augusto de estar presionando, llamando a los congresos, a los gobernadores, ¿no? Se supo. En teoría se supone que los gobernadores no tienen injerencia, pero como pasa en Jalisco y en casi todos los estados, sí lo tienen. O sea, no es ningún secreto ni vamos a revelar nada nuevo. Decir que la bancada de Movimiento Ciudadano le responde al gobernador en su gran mayoría, ¿no? Y sin chistar, ¿no? No ha habido... Pues como la de Morena, el presidente y etc. Exacto. Ha habido casos en donde las bancadas del partido en el poder no necesariamente le responden al gobernador y se ha cuestionado. Yo me acuerdo en tiempos del PAN había por ahí... pues el mayor contrapeso al gobernador venía de sus diputados. O si no, el principal, si había fuerte cuestionamiento. Aquí no, aquí lo que el gobernador les manda lo aprueban sin chistar, sin problema y demás. Bueno, también es una característica, se nota de la persona en el poder, ¿no? Claro. Si también, es más abierta a la crítica, si es más autoritario, etc. Sí, totalmente. Y el gobernador Enrique Alfaro no... Sabemos que... no acepta las críticas, ¿no? Y le tiene mucho interés en eso, en tener control en los otros poderes, en el legislativo y también en el poder judicial. Pues ha habido en los cambios de nuevas magistraturas y demás, pues imponiendo a personajes que son cercanos en el Consejo de la Judicatura, magistrados. Entonces, pues tampoco hay que asustarnos, es real que si el secretario de Gobernación va a buscar que en los congresos locales aprueben esa reforma constitucional que busque a los gobernadores, pues también luego el gobernador decía que pues ¿por qué lo presionaban a él si era otro poder? Bueno, no. Oye, al final se pronunció el Congreso local, el Congreso de Jalisco. Tienen que votarlo en todos los... A pesar de que ya se votó en... Digamos la que ya no era factor decisivo Jalisco porque ya la mayoría lo habían votado. Y si no votas... es como la afirmativa ficta, ¿no? O sea, si algún congreso no lo vota, se da por entendido que estuvo a favor. Que podrá ser políticamente algo que les convendría. Ajá. Pero todos digo, pero estaba muy a favor también Alfaro, ¿no? Sí. Tiene una relación, digamos, cercana, ¿no? Con Andrés Manuel actualmente. Han podido negociar cosas. Han salido adelante, más allá de sus diferencias que tuvieron electoralmente. Antes eran aliados políticos. Han tenido sus altibajos, digamos. Ajá. Pero se han hallado últimamente casos como la línea 4, que fue para adelante, ¿no? El presupuesto y todo. Lo del aprecio del Zapotillo también, que se resolvió ahí en temas que no estaban de acuerdo y al final sí salieron. Entonces, pues en este tema de la militarización, aparentemente el gobernador sí está de acuerdo, pero pues se tuvo que dar la discusión. Por ahí unas frases que traía son esta de Adán Augusto. Dice, ya habrá tiempo suficiente para que poco a poco regresen los militares a sus cuarteles, pero que su presencia en las calles ahora es la única opción, eso dijo. Y respondió a críticas diciendo que no se podía pensar en soluciones como si estuviéramos en Alicia, en el País de las Maravillas. Pues siendo que Andrés Manuel llegó con la promesa de abrazos no balazos, que suena también de cuento de hadas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y a mí me tocó cubrir a la campaña del presidente en 2018. Y todas las veces que vino a Jalisco fui así. Y era de las propuestas que más resaltaba Andrés Manuel. El ejército se va a sus cuarteles, no necesitamos para tareas de delincuencia común, no necesitamos al ejército.
Más Vamos uso a de crear la Guardia inteligencia, ¿no? Nacional. Como de la inteligencia financiera para cortar flujos ahí a grupos criminales. Eso no me acuerdo si lo decía el PG, pero sin duda se necesita. Pero hay, Con la llegada de Nieto también, ¿no? ¿No se esperaba? claro. Bueno. De la Unidad de Inteligencia Financiera. Exacto. Y ya en campaña insistía mucho con lo de la Guardia Nacional. Crear un cuerpo policíaco nacional para sustituir a lo que era en ese entonces la Policía Federal, con muchas críticas y demás, que ahí estuvo al frente Genaro García Luna, hoy detenido en Estados Unidos, aparentemente temas de narcotráfico. Y sigue su juicio, ¿verdad? Allá en Nueva York. Sí, todavía no se resuelve. Uh-huh. Entonces, el presidente era muy insistente en esto de que el ejército a los cuarteles, y pues así como mucha gente estaba de acuerdo en ese discurso. Y ahora usan el discurso de que nos votaron 30 millones, entonces la mayoría está de acuerdo con que el ejército siga. O sea, como si esos votos que obtuvo en 2018 todavía siguieran avalando toda la decisión que él tome, ¿no? No, todo, sí, una tontería. Pues no, o sea, la realidad es que él prometió algo muy distinto a lo que está pasando. Él prometió una Guardia Nacional Civil que en los hechos tiene desde su origen mandos militares, y muchísimos integrantes de la Guardia Nacional pasaron de las filas del ejército a la Guardia Nacional directamente. En los hechos, la Guardia Militar es un cuerpo. La Guardia Nacional es una guardia militar. La Guardia Militar, sí, me gustó. Y pues ahora esto, ¿no? De extenderlo todavía más tiempo. Se suponía que la creación de la Guardia Nacional era para esto. Y bueno, pues lo van extendiendo. Oye, por ahí Enrique Alfaro se aventó también una pedrada que yo creo que más de uno resentimos, que dijo: solo quienes han gobernado y no ven la realidad en cafecitos se dan cuenta de la complejidad del reto. Pues hay que tomarle el cafecito. Sí, que no culpe el cafecito de acciones como las que ha ido tomando, ¿no? O no ver alternativas, pues, posibles a este escenario. Sí, criticando eso como que es un discurso muy ligero el que critica, de intelectuales, ¿no? O de gente ahí, a la de Futuro, que es muy joven, Susana de la Rosa, uh-huh, diputada de Futuro, que pues fue una de las que tenía un discurso más antibélico, antimilitar, pues le tiraban así las pedras, ¿no? Como de esto de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, la realidad es que el crimen organizado tiene un poder de fuego durísimo. Lo hemos visto. Uh-huh. Pero creo que se sabe desde hace muchos años, no es nuevo. Y que, claro, las policías civiles, las municipales sobre todo, pues no tienen con qué enfrentarse. Pero eso se sabe desde hace mucho y se ha insistido en la necesidad de reforzar las policías municipales estatales y pues en su momento lo que era la Policía Federal, o si fuera civil, la Guardia Nacional. O sea, se sabe eso. El que el ejército sí tenga una fuerza de fuego, de armamento, para toparle a la delincuencia organizada, es real. Pero se sabe que tienes que ir a fortalecer a la policía, no nada más en armamento, pues en capacitación, en sueldos, que les vaya bien, en combatir la corrupción. Oye, pero si algo está probado, también son datos que muestran que a mayor militarización ha habido mayor número de muertes, mayor número de personas asesinadas. Y otra cosa es que esta lectura de, pues, las Fuerzas Armadas le pueden hacer frente, pueden abrir fuego contra los grupos criminales, es como la lógica todavía de buenos y malos, ¿no? Cuando muchas veces se ha notado también, ahora en Ayotzinapa sale a relucir especialmente, ¿no? O de forma, pues, muy notoria, la participación de las mismas Fuerzas Armadas en colaboración con grupos criminales. Entonces, claro, al final resulta ser una narrativa que no se sostiene, ¿no? Esta simplista. Sí, totalmente. Y esta de lo que ellos andan diciendo, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas y tal. Sí, totalmente. Y el ejército
pues también viola derechos humanos, aunque diga el presidente que ya no, que eso era tiempos de atrás, no es cierto, ¿no? Ya hemos hablado aquí de la Guardia Nacional, el Ejército, desapariciones forzadas, o sea, casos muy concretos y que no nos tenemos que ir lejos. Aquí en Jalisco, tanto el Ejército como la Armada han participado en desapariciones forzadas. La Guardia Nacional ha tenido excesos tremendos de derechos humanos, personas que son asesinadas justo porque la lógica militar es eliminar al enemigo. No hay como apresarlo y darle un juicio justo. Exacto, una acción de acuerdo al nivel de violencia. Aquí hemos hablado de una pareja de pues adolescentes, ni siquiera eran mayores de edad, 17 y 16 años, que les marcan el alto y no se detienen, y entonces les disparan y matan a la joven, ¿no? Claro, no van, no los detienen, años. No disparan. Es en la lógica de esto de buenos y malos, de derrotar al enemigo. En ese momento, si no se detiene, en automático para estas personas, pues es un enemigo al que hay que detener, al que hay que eliminar, y así operan, y ahí están las consecuencias, ¿no? Oye, me llaman, no sé si quieres decir algo más. Bueno, también, o sea, decir que muchas veces terminan en muertes. Con el ejército es como en un enfrentamiento. No se busca normalmente una detención, ¿no? Un alto al fuego, sino acabar con el enemigo. Y es muy mortal, digamos, el ejército. En estos enfrentamientos se busca eliminar. Liquidar, sí. Y se consigue en muchas ocasiones. Creo que también va a ser muy importante, y aquí empiezo a ligar con el siguiente tema, que justo esto, si bien llegó Alfaro Andrés Manuel López Obrador con esta propuesta de pacificación, va a ser muy importante como la oposición y como los grupos que no son morenas van a ir articulando una propuesta para las elecciones en 2024. Y creo que este domingo 13 de noviembre se vio un movimiento importante a nivel de oposición. El INE no se toca, esa fue una de las máximas con la que fueron unos a marchar, otros se plantaron aquí y luego empezaron a marchar. Varios grupos sociales en varias partes del país, más de 20 ciudades, entiendo. En Ciudad de México, obviamente, la movilización con mayor número de personas. Pero aquí en Guadalajara, múltiples organizaciones y liderazgos convocaron desde la semana a un plantón afuera de las oficinas locales del Instituto Nacional Electoral, ahí en Golfo de Cortés e Isabel la Católica, para demostrar su rechazo a la propuesta de reforma política impulsada por Andrés Manuel y su apoyo a la institución. Pero yo también lo leía como algo más, ¿no? Como el inicio de como que quieren que sea el inicio de una oposición hacia Morena y hacia Andrés Manuel hacia el 2024. Sí, yo también lo leería así. Digamos, una reforma que tiene mucha importancia, ir aglutinándose a quienes se oponen. Y entonces yo también lo vería así, ¿no? En las manifestaciones, yo no asistí, pero en lo que pudimos ver en los medios, pues muchas de las consignas son contra el presidente, no tanto en defensa del INE, ¿no? Entonces sí, creo que sí se ve ya claro que para allá va, ¿no? Pues de hecho una de las agrupaciones convocantes y que hizo nota por ahí en varios medios fue esta de Confío en México, que es coordinada por Salvador Cosío. Tú nos dirás quién es Salvador Cosío. Y en la Ciudad de México, y podemos leerlo también como a nivel nacional, digamos, la convocatoria viene de una nueva plataforma política llamada Unidas o Unidos, es con @ Unidos, donde el empresario Claudio X González es uno de los principales impulsores. ¿Quién es primero Salvador Cosío y qué sabes también de este Confío en México? Bueno, Confío en México es la plataforma de Salvador Cosío, en donde pues se va aliando con otros grupos y así ha conseguido ser candidato de muchos partidos. Entiendo, ya no es priista, era priista, hijo del exgobernador Cosío de aquí de Jalisco, y pues ha sido diputado. ¿Cosío Vidaurri o de cuál? Ajá, sí. No sabía. Sí, es su hijo. Y del Partido Verde, ¿no? Fue priista y luego del Partido Verde, sí. Ha sido diputado local, ha sido diputado federal, si no me equivoco, local, sí estoy seguro.
Y ha sido candidato a un montón de cargos, ¿no? No ha sido muy exitoso necesariamente, ¿verdad? No, en ganar elecciones, pero sí en conseguir acuerdos políticos. Es notario él, es notario público. Por eso tiene tanto tiempo libre. Y recursos. Y pues ahí va negociando cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, muchas historias en donde él participa. La Villa Panamericana es un pequeño caso. Para no hacerle la charla muy larga sobre esa rama, ¿no? Pero él fue uno de los que presentaron y tenían amparos que frenaban el que se pudiera habitar la Villa Panamericana, esta que se construyó ahí pegadita al Bosque de la Primavera, en una zona de mucha importancia hidrológica, el Bajío, que es una de las zonas que tiene mayor capacidad de recarga. Hay el agua limpia que viene del bosque, cuando llueve, se infiltra a través del subsuelo. Y bueno, en esa zona que tenía muy poco urbanizada y que se buscaba preservar justo por esta capacidad para absorber agua y que tiene mucho que ver con los mantos acuíferos que hay en la ciudad, se construye la Villa Panamericana para los Juegos Panamericanos de 2011 y con la idea de ahí que estuvieran los deportistas, ahí estuvieron, de hecho estuvieron sin que hubiera una planta de tratamiento y se descargaron las aguas negras así directo. Ahí mismo, ¿no? Uno de los errores muy, muy grandes. Y como la mayoría de este tipo de villas que se construyen para un evento en particular, luego se convierten en vivienda. Y se había estado frenando justo pues por el impacto que iba a causar al Bosque de la Primavera y en particular esta zona del Bajío. Él, entre otros, entonces tenía un amparo. Él tenía un amparo que estaba frenado que se pudieran habitar. Fueron más de 10 años entre que se construyó y hoy que ya se están vendiendo y ya se están habitando. Y él negoció con el gobernador actual en este gobierno, negoció para quitar esos amparos, desistirse de los amparos y que el día de hoy se estén ya vendiendo y habitando. Y quedarse con un depa. No lo sé. O sea, pero vaya, a través de su notaría, de juicios y demás, más esta organización Confía en México con la que llega a acuerdos, es como consigue pues negociaciones políticas. Y bueno, en un evento ahí de Confío en México estuvieron algunos personajes de la política antigua, exgobernadores, ¿no? O sea, que consiguió reunirlos, así él ha conseguido ser cartuchos candidato quemados y demás. Y es algo, digamos, como lo de Claudio X González. Tiene muchos años en una clara oposición al presidente, con algunos fallidos intentos. Sí, claro que Claudio, sin haber hecho toda esta participación política en partidos y tal, ¿no? Formal. Uh-huh. Él es de Kimberly Clark, ¿no? Bueno, su padre es el dueño de Kimberly Clark, esta empresa muy grande de cuadernos, ¿no? Escribe y... de papel y tal. De un montón de tipos de... Uh-huh. De producciones que tienen que ver con papel, ¿no? Son empresarios de hace mucho tiempo que también... pues les gusta la política, ¿no? Les sirve para luego presión para sus negocios, ¿no? En beneficio, pero les gusta intervenir, participar, pues legítimo. Pero sí, o sea, digamos, todo esto tiene que ver con que sí hay que discutirla. A mí me parece positivo que salgan a las calles a protestar, más allá de si estés a favor o en contra de sus posturas. Qué bueno, para eso es el espacio público. Y creo que sí hay que tener muchísima atención en lo que finalmente resulte de esta reforma. A nivel nacional y local son estos personajes que, pues claramente creo, ya están empezando a tejer alianzas, a organizarse como grupo, pensando en las elecciones a 2024, en donde va a ser muy importante, por supuesto, lo que cambie en el INE, porque se está planteando que esta reforma aplique ya para la elección del 2024, no para la que sigue. Entonces, las reglas que se cambien ahorita van a impactar muy duro en la elección, ¿no? Pues a ver, este plantón primero en Guadalajara que se organizó, que estaba ahí afuera en Golfo de Cortés, en algún momento deciden empezar a marchar hacia la glorieta de Niños Héroes. Pero entre la desorganización, unos se van por Avenida Vallarta, otros se van por Avenida Hidalgo. Al final, bueno, sí se llegaron a encontrar. Yo por ahí estuve
un rato, me di una vuelta. Vi también como este número de personas ahí reunidas. Entre los personajes que destacaron entre medios y que también pude observar por ahí, estaban Francisco Ramírez Acuña, exgobernador panista, Guadalupe Morfín, primera ombudsperson de Jalisco, Laura Aro, que es la presidenta del PRI Jalisco, Horacio Fernández, diputado federal de Movimiento Ciudadano, Jaime Cedillo Bolívar, este candidato panista en defensa de la familia y la vida. Es el del Frente por la Familia, ¿no? Ah, es el mío. No, pues con razón. Yo no lo reconocía, no sabía quién era. O sea, como que lo googleé, vi qué onda con él y sí se me hizo muy extraño que estaba muy claro en su postura por la vida. Sí. Sí, él es del Frente por la Familia. Siempre que haya algo del aborto va a ser antiaborto, un pelón. Y se acaba de afiliar al PAN. Entonces, por probablemente va a ser candidato. Bueno, ya había sido candidato también vía una diputación. ¿Ah, sí? Me imagino que por el PAN, ¿no? Sí, por el PAN. Yeah. Alfonso Petersen, también exalcalde panista de Guadalajara. Y también los del movimiento de Hagamos marcharon, pero esos se fueron hasta la Ciudad de México. Se fueron a la Ciudad de México. Grandes ligas, dijeron. De allá, sí. Que es el partido político de Grupo Universidad, ¿no? Pues sí, o sea, comandado por Raúl Padilla, pero que no es nada más Raúl Padilla, ¿no? Es todo el conocido Grupo UDG, que es un grupo político. En la UDG hay muchísimas formas de pensar, es una institución muy grande, pero digamos es el grupo político que tiene el control, las decisiones más importantes desde pues ya 3 décadas más o menos. Oye, me llamaba muchísimo la atención algunas de las cosas que sucedieron en esta congregación marcha. Una fue, por ejemplo, uno de los manifestantes que estaba en el uso del micrófono gritaba, ¿no? Gobierna México el hombre más cínico que pueda haber. Se queja de que nuestra democracia es cara, el mismo que se ha visto admitir que construyó su carrera por medio de sobres amarillos y corruptelas. Quien compraba votos ahora busca robarse los votos. Esto es el discurso que ya mencionabas, ¿no? Que estaba muy anti López Obrador. Y por ahí leía a Guadalupe Morfín en su Twitter diciendo: marché al lado de personas con quienes quizás coincido poco en visión política. 3 ejemplos. Unos se pusieron a rezar el rosario a unos metros de mi hijo y de mí. No era el caso, dice. No era peregrinación religiosa. Otro gritaba que se vaya AMLO. Tampoco era para eso la convocatoria. Otro, desde el micrófono gritaba llamando delincuente al presidente. Tampoco era el caso. Se trata de defender una construcción institucional electoral que nos ha costado mucho conseguir y que es perfectible. A seguir defendiendo al INE sin polarizar más, decía Guadalupe, que me parece la más cuerda dentro de todo este grupo de personajes. Sí, Lupita Morfín me parece una persona súper sensata. Dice de su hijo, ¿será del negro? Bueno, así le dicen, ¿eh? No. Sí, que está en Carlos, movilidad, ¿no? En Zapopan, ¿no? Carlos. No supe quién era con quién estaba. Bueno, creo que da una muy buena lectura, ¿no? O sea, que luego es esto que le ha convenido al presidente, que la oposición a él luego es como chile, mole, pozole y revuelven temas entre sí. Hasta es muy fácil caricaturizarlos, ¿no? Sí, y creo que Lupita lo expresa muy bien, porque además ella, yendo a manifestarse, pues también es como, a ver, ¿qué hacen rezando el rosario? La gente, ¿no? Del Frente Nacional por la Familia, o sea que están revolviendo temas, ¿no? Y ya esa es la dificultad que tiene la oposición para realmente consolidar, ¿no? Una opción. Exacto. Y eso le ha convenido al presidente porque no se articula la oposición y le es más sencillo pues ir por la libre. Entonces, ojalá que de verdad todo este movimiento sea, como dice Lupita, a ver, para defender lo que se ha construido en el INE. No quiere decir que no se cambie. Yo pienso que sí, hay cosas que se deben de hacer y mejorar. Claro. Pero tener mucha atención a lo que se está presentando y lo que se está debatiendo y cómo finalmente va a salir esa reforma, porque sí va a tener mucho que ver lo que pase ahora con lo que tengamos en la elección del 2024. La propuesta no es desaparecer al INE, pero sí, por ejemplo, desaparecería los institutos locales. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana. ¿Qué tan importante es que desaparezca o no? Bueno, yo creo que sí hay algunas tareas repetidas,
También creo que es peligroso el centralizarlo todo en la Ciudad de México. No sé. Pues ahí, por ejemplo, el IEPC también hizo su luchita, ¿no? Desde la semana estuvo por ahí Paula Ramírez Jone hicieron como una rueda de prensa y también ha estado en algunos medios de comunicación hablando del caso. Y una de las frases que destacó de ella decía: al extinguir los institutos electorales locales y los tribunales electorales de todas las entidades del país, se acaba con un trabajo por garantizar elecciones libres y legítimas a lo largo de los últimos 30 años. Que eso es otra cosa, ¿no? Los tribunales electorales. Los locales, ¿no? Locales. Híjole. A ella le toca y le tocará defender la importancia del instituto que encabeza. ¿Por qué no hay que desaparecerla? O no. Yo creo que sí hay muchas tareas que se repiten, que tiene que cuidarse mucho. Por ejemplo, los instrumentos de participación en la legislación local son distintos a los que hay en la federal. Entonces, ¿cómo se va a regular? Si desaparecieran este tipo de institutos locales, ¿cómo se va a garantizar que el INE pueda sustituirlo y organizar, por ejemplo, las consultas y demás, pero conforme a la legislación local? ¿Cómo se va a hacer esa conexión? Creo que hay que poner mucha atención, porque sí hay instrumentos locales que son más de avanzada que los que hay a nivel federal. El problema es que luego aquí Movimiento Ciudadano ha bloqueado los que no les conviene, pero los dejaron muy fáciles, lo que son los plebiscitos, los referéndum, que son ya decisiones que toman las autoridades locales y que se someten a la consideración de la gente, los dejaron bien fáciles. O sea, no necesitas tantas firmas como antes para conseguirlo. Pero ¿qué ha pasado? Por ejemplo, hubo 2 que la gente consiguió los votos y yo creo que era bastante legítimo que se consultara a la gente y que los bloquearon. ¿Cuáles? El de los Arcos de Zapopan, que es un terreno, una placita bastante fea que había, un mini centro comercial que había en la esquina de Américas e Hidalgo, esto en el centro de Zapopan. Como a un costado o atrásito de los arcos. Pues, juntito a los Arcos de Zapopan, que es un monumento, emblemático, ¿no? Está medio abandonado, ¿no? Así como que no había Estaba nada. espantoso, ¿no? Sí. Hay unos cuantos comercios, realmente arquitectónicamente absolutamente nada tenía, y el ayuntamiento de Zapopan fue comprando los comercios, llegó a tener el 87% de ese centro comercial, era del... Según yo era 87%, ya no me acuerdo, pero la gran mayoría era municipal. Por ahí también Carlos Slim, Telmex tenía una parte de ese centro comercial. Órale. Y algún otro particular. Y lo que hicieron, yo creo que bastante mal, fue darle ese terreno, entregárselo. En comodato. Esas propiedades se lo dan a Tierra y Armonía, una empresa constructora ligada al gobernador Alfaro familiarmente, es de los Errejón Alfaro, son sus tíos, son sus primos. Y el propio Pablo Lemos, que durante su administración se hace este movimiento, en su declaración patrimonial reconoce que recibe dinero de Tierra y Armonía. Nunca me ha quedado claro si son rentas o qué, pero bueno, tienen una relación directa de Pablo Lemos recibe recursos de Tierra y Armonía, empresa, así reconocido. Bueno, le dan ese terreno a Tierra y Armonía para que haga un centro comercial, ahora sí grandote, lujoso, con torres habitacionales también, o sea, se mixto, ahí vives, pero también. Y a cambio de que el municipio lo que iba a recibir ahí es un local dentro del centro comercial. ¿Para qué? Oficinas, ahora dicen que va a ser para un museo. Dentro del centro comercial habrá un espacio que es municipal y será un museo. Pero no todo el espacio es un museo. No. Yo pensé en algún momento que todo lo iban a hacer un museo. No, así te lo venden. Ese es el discurso. Y alrededor los letreros que pusieron, aquí se está construyendo un museo. Claro, pero en los hechos es una parte de ese gran centro comercial y torres habitacionales, una partecita va a ser un museo, sí, pero con un centro de lujo y un centro comercial, ¿no? Sí, así como la galería que pusieron en Plaza Patria o algo así, pero pues es un centro comercial, yo creo, y el espacio entonces museístico es mínimo. Claro, o sea, realmente va a ser el equivalente a 10%, quizá menos de todo el espacio. ¿Y completamente cedido el terreno? Sí.
O sea, a cambio de esto, pues, ¿no? Entonces, una relación súper ventajosa para una empresa en un espacio que pudiste aprovechar. O sea, sí es cierto, el centro comercial que había ahí estaba espantoso y no... Sí, creo que eso nadie, ni los vecinos. Nadie lo defendía, ¿no? Pero en su lugar pudiste hacer muchas cosas. Entonces hubo vecinos que se organizaron, consiguieron todas las firmas para que se sometiera a esto a consulta de la gente, que la gente votara si estaba de acuerdo o no. Y esto tiene, según la ley, o sea, está vinculado. Si la gente decía que no va. No va. Como Constellation Brands allá en Mexicali, la fábrica de cerveza. Exacto. O sea, que la mayoría dice que no y no. Y se cambia. Entonces, eso lo tendría que haber organizado el Instituto Electoral de Participación Ciudadana. ¿Qué pasó? Pero la calificación de si cumple con las firmas y todo está a cargo de un Consejo Municipal de Participación Ciudadana que pues le responden, es la realidad, aunque se supone que son ciudadanos, pues la mayoría le responden al gobierno en turno y pues buscaron... ¿Y por qué no lo revisa directo el instituto? Así quedó en la ley, así quedó en la legislación. Esta se hizo con el actual gobierno y digamos que así quedó en la legislación que el instituto solo opera la consulta, pero no califica si es antes viable o no. Antes los instrumentos de participación como estos, el plebiscito y demás, sí los calificaba el instituto, decía si es procedente o no es procedente y organizaba, pero era en una ley anterior en donde era bastante difícil, necesitabas montonal de firmas para poderlo someter, era muy restrictivo. Hacen la nueva ley, lo abren, me parece excelente, lo hacen súper fácil, pero le quitan al Instituto Electoral la calificación y se lo dan estos consejos que al final resultaron pues responder a los intereses municipales. En este caso, el Consejo de Participación Social de Zapopan lo bloquea. Lo bloquea. Dicen que ya era algo, ¿cómo se dice? Decidido, ¿no? O sea, que ya era un hecho consumado. Pero para eso son los plebiscitos. Es para cuando ya alguien decidió dar marcha atrás. No puedes tú someter a plebiscito algo que no se ha decidido. Claro. O sea, tiene que tomarse la decisión para entonces pedir que esa decisión se revoque o que la avale la gente. Cosas así absurdas, la verdad, se tardaron un montón en resolver y ya para cuando iban resolviendo ya se había firmado el contrato. Digamos que la gente juntó las firmas en el tiempo que marca, pero se retrasaron un montón, además que estuvo la pandemia y demás, y al final lo terminaron rebotando. Hay amparos intentándolo revivir, pero vaya, o sea, ¿ya para qué? O sea, ya está el armatoste en construcción, ya tiene como 3 niveles las estructuras metálicas, ¿no? O sea, ya la obra va avanzadísima y pues se hicieron bien guajes. ¿Y de qué sirvió el instrumento de participación? El IEPC yo me imagino que seguro que sí lo declaraba legal porque tenía todo. Fue algo muy parecido a lo que pasó en Tlaquepaque, ahí en la entrega del Parque Metropolitano del Cerro del Cuatro, un parque muy grande que hay ahí en el cerro, que el ayuntamiento se lo entrega a la UDG para construir ahí un centro universitario. Hubo vecinos que decían no, que construyan el centro universitario en otro lugar, incluso hay opciones. No un parque. Los parques son para lo que son, no para un centro universitario. Si quieren un centro universitario y si se necesita, hay otros espacios que pueden usar. Y pasó exactamente lo mismo. Ahí el argumento del Comité Municipal de Participación Ciudadana de Tlaquepaque era que el derecho a la educación es un derecho inalienable o no sé qué, y entonces que no debía de someterse, ¿no? O sea, por el derecho a la educación, ¿no? Entonces, pues en los hechos ya se vio que este tipo de comités municipales responden a los gobiernos municipales, no son independientes y pues una ley bastante positiva. También al quitar al IEPC de la ecuación y nada más dejarlo como mero ejecutor de las consultas, pues sí debilitaron esos en una ley que era de avanzada, pues sí como que lo afectaron, ¿no? Entonces habría que ver qué papel llegaría a jugar el INE si avanza esta reforma política, que es solo un pequeñito aspecto, ¿no? Sí. Si desaparece el Instituto Electoral Local, ¿cómo va a jugar el INE en este tipo de tareas que les toca? Pues lo que nos decía por ahí entonces el hashtag de este Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco era con el IEPC ganas tú, pero lo que nadie nos dijo era que hashtag con el
Comité de Participación Social, pierdes tú. Con el comité municipal, no vayan a creer que estamos hablando del CPS, luego son bien quisquillosos. Sí. Oye, pues vamos a otro tema, hablando de parques y de espacios públicos y de basureros, que tienen una relación. Ya habíamos tocado este tema del basurero en Paraísos del Colli, que ganan unos vecinos un amparo, se tiene que convertir en un espacio público como lo tenía asignado el propio municipio en sus planes parciales. Y se pronunció en la semana el presidente de Zapopan, Juan José Frangé. Primero dijo, rechazo que exista contaminación, o sea, no hay contaminación, pero afirmó que la próxima semana, es decir, esta semana, debe estar definida una solución al asunto en acuerdo con los vecinos y que a más tardar en enero del próximo año arrancar con los trabajos. Bueno, la verdad me parece bueno que el alcalde lo dijo en la sesión de Cabildo, fuerte pero cierto. Él dice, a ver, si yo quiero, puedo alargar esto jurídicamente 5 o 10 años. Y es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Los vecinos se tardaron de 2019 a 2022, 3 años en conseguir una resolución del juzgado. Y es a favor. Y la juzgadora, la jueza dice, sí, tiene razón. Hay un peritaje oficial que con muestras de laboratorio y todo dice sí hay contaminación por lixiviados, por estos juguitos de la basura y por grasa de carros que se van a los pozos de absorción, entonces están contaminados los mantos acuíferos y los planes parciales ahí dicen que este es un espacio para una unidad deportiva, para un parque, no para un estacionamiento de camiones de basura, lo tienes que quitar. Eso dice ya la jueza. Y dice el alcalde, a mí no me obliga. No, sí lo obliga. Lo que pasa es que todavía tiene recursos legales el ayuntamiento para pelear, porque ese fue un juzgado, digamos, de primera instancia. Entonces, si el ayuntamiento lo pelea, luego ese se va a un colegiado, el colegiado determina, luego lo regresa al juzgado. O sea, sí es cierto. Si el ayuntamiento lo quiere alargar y pelear legalmente, eso se puede ir por un montón. Ya hay una resolución que te obliga, pero tú eso lo puedes combatir legalmente y ahí no lo llevamos. La pelea de los necios para extender el plazo. Entonces me parece excelente que diga el alcalde, a ver, puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Qué bueno. Perfecto, ¿no? No reconoce que haya contaminación, ahí está el peritaje. De hecho, una de las regidoras de Futuro, la Huicha Ramírez, ella fue la que le comentó, ¿verdad? Se lo comenta y se enoja. El alcalde se enoja. Yo creo que el que se enoja pierde, pero bueno, le dice además, enojado. Juan José Frangé, yo creo que no es muy o sea, como que no es común verlo enojado, ¿no? Y así como desde las tripas le contesta, ¿usted es perita o qué? Si ustedes tienen perito, yo no sé de qué me hablan, ahí no hay contaminación. O sea, sí fue hasta grosero, porque sí es cierto que hay un peritaje. Y si el alcalde no lo conoce, pues entonces no lo descalifiques. Di que yo no sé nada de ningún peritaje o algo, ¿no? Pero él lo negó cuando sí existe. Y la criticó así casi regidora de escritorio, le dice hay que salir a las calles, no hay que nomás hablar de lo que dicen en los medios. Le reclamaba un poco como de que ella leyó parte de notas, ¿no? Entonces es como, pues no hable a partir de los medios, vaya a la calle, vaya al lugar, conózcalo, ¿no? O sea, bueno, está bien, creo, en parte esa crítica, pero sí se le vio molesto, ¿no? Por esto del peritaje que dice que sí existe contaminación. Pero más allá de eso, creo que es positivo que el alcalde reconozca que pues lo mejor es eso. Lo mejor es darle a una colonia que no tiene además áreas verdes, no tiene un lugar de esparcimiento, de ejercicio, pues dárselo, no aferrarse y no pelear y alargar el juicio más, sino decir, bueno, vamos a trabajar. Yo platiqué con vecinos, me dicen que sí, que efectivamente sí hay un diálogo. Lo dicen, pues, con agrado, ¿no? Porque lo intentaron con Lemus y nunca pasó. Cuando les pusieron ese estacionamiento de camiones de basura, se intentó un acercamiento, no lo consiguieron. Y bueno, ahora con el actual alcalde sí, pues positivo y ojalá que realmente haya una solución para ese tema. Esperemos que esta semana haya más noticias sobre este tema ya con un acuerdo. Y en otra nota de seguimiento, habíamos hablado de esta comitiva del gobierno del estado de Jalisco que fue a la reunión por el cambio climático COP27 y por ahí también tú traías una nota sobre varios usuarios de Twitter que estaban pues comentando y criticando el viaje, le decían como turismo político, ¿no? Que habían hecho tanto Jalisco como Nuevo León a esta cumbre. Por ahí uno de los usuarios decía, increíble hasta dónde puede llegar el cinismo en materia de turismo político, gastar el recurso público para ir a firmar un acuerdo entre estados hasta Egipto.
la coherencia no es su fuerte. En el marco de la COP27 contaminaron más con sus vuelos. Sí, aprovechan el evento internacional, esta conferencia de las Naciones Unidas, para presentar un acuerdo entre el gobierno de Nuevo León y Jalisco. ¿No? Entonces había un montón de comentarios irónicos. De MC los dos. Mejor viajen a Zacatecas y les queda medio camino de Jalisco y de Nuevo León y ya, ¿no? O ponían por ahí lo que pudo ser un chat de WhatsApp para ponerse de acuerdo entre los jurídicos de cada gobierno. Fue un viaje a Egipto, ¿no? Claro. Y que no son pocos. Tú ves la foto y pues sí, bastante gente que viajó. El gobernador de Nuevo León, el alcalde de Monterrey, ahí andan en Egipto. Al gobernador de Jalisco lo dijimos, hubiera querido estar. El gobernador dijo, Enrique Alfaro, que hubiera querido ir, pero como era su informe, no fue. Pero pues sí, o sea, a ver, muy cuestionable de entrada COP27, ¿no? O sea, las conferencias, ¿qué tanto han ayudado realmente? Un montón de compromisos sin cumplir. Se pone sobre la mesa el tema, qué bueno, pero pues también mucha crítica de toda la gente que viajó en jet privado ahí, ¿no? Y la contaminación que eso genera. Los grupos más críticos y ambientalistas, más organizados, pues también critican a estas COPs muchísimo, ¿no? O sea, yo no creo que sea ni siquiera bien visto ahora que gobiernos estatales viajen a un evento como este. Y nomás para quedar bien o intentar quedar bien, francamente. O sea, ya lo hablamos. A ver, van a ir a COP27 a decir la situación del río Santiago y todo lo que está pasando, de esto de la basura, o sea, que tenemos sin resolver en el área metropolitana. No lo van a ir a presumir eso, van a ir a presumir otras cosas, ¿no? Su Pacmetro, un documento de buenas intenciones, buenísimo, pero son buenas intenciones, todavía no son acciones que se pongan en marcha y que tú ya estés midiendo y resultados y demás. Entonces, pues creo que sí, bastante criticable la presencia de funcionarios en estas conferencias internacionales. Hablando de otro de estos bonitos planes, pero que luego no llegan a concretarse, por ahí hay otra nota que dice que desde 2014 existe el diagnóstico técnico pagado por el gobierno de Jalisco para crear 11 pasos de fauna, esto en el bosque La Primavera. Esto permitiría que especies como el puma se desplace dentro de otras áreas naturales. Y el plan, que muy bonito y que se celebró mucho, pues está en el olvido porque no hay recursos para avanzar con él durante por lo menos todo 2023. Sí, prácticamente le están mochando en la propuesta, en el proyecto de presupuesto de egresos del próximo año, están eliminando esta partida de la conectividad biológica. El bosque de La Primavera es súper importante para nuestra ciudad, ¿no? Es el área natural protegida para Guadalajara más importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se ha ido aislando. Entonces su conexión con otras áreas naturales es importantísima para ciertas especies. Un bosque que se aísla, lo que me dicen, va a terminar siendo un parque. O sea, va a irse degradando la calidad del bosque porque necesitan el intercambio genético. En prácticamente todas las especies necesitan estar en conexión con otras especies y demás, y tú al aislarlo sería como esto, pues ya nada más se reproduce especies ¿no? De ahí mismo sin el intercambio. Pero además hay especies como el puma que no se quedan en un solo espacio, se tienen que ir desplazando. Y muchísimos kilómetros. Muchísimo. Y entonces el bosque tiene conexión con 4 áreas naturales. Son corredores biológicos, o sea, las especies naturales, los ecosistemas se conectan entre sí a través de espacios que se han ido fragmentando por carreteras, por parques industriales, por sembradíos de estos de berries que no permiten a los animales cruzar. Inclusive el mega relleno sanitario nuevo metropolitano que querían hacer en Tala lo iban a poner justo así en medio del corredor que conecta el bosque de La Primavera con el volcán de Tequila, que es boscoso. Entonces, estos pasos de fauna es pues crear artificialmente ese camino seguro para las especies, sobre todo cuando van a atravesar carreteras. Que ha habido son muchas por abajo especies. de la carretera un espacio. Son o por abajo o por arriba. Entonces es ir haciendo como un embudo para que el animal tope y tenga que recorrer y ya cruzar por ese caminito que tiene que ir reforestado y demás.
algo que se hace en muchos lugares y de hecho que tendrían que hacerse esos pasos de fauna desde el inicio. O sea, desde que construyes carretera ya tendría que ir incluido el presupuesto para hacerlo. Claro. No está desde el 2014 y pues no se ha avanzado con ellos. Y es bien importante porque son estas áreas 4, digamos, está el bosque hacia el norte, hacia el este, ¿no? Hacia todos lados necesita estar conectado, ya no más hacia la ciudad, hacia Guadalajara, pues ahí no hay nada con que conectarse y la ciudad se va metiendo cada vez más al bosque. Claro. Pero hacia el norte conecta a través del Cerro del Tepopote, conecta con la Sierra de Tezistán y con la Barranca del Río Santiago. Luego está hacia el volcán de Colima. Luego está hacia la Sierra de Ahuizculco, que esa está en Tala, hacia el suroeste. Y hacia el sur conecta con Cerro Viejo, que es esta sierra que rodea o que está pegada al lago de Chapala, que es muy alta y que también tiene bosque y es súper importante, es área natural protegida. Claro, sí. Entonces, hacia esos 4 lugares ya hay el corredor biológico, o sea, los animales ya se desplazan, pero cada vez es más difícil y más peligroso, y si no haces este tipo de pasos de fauna, pues cada vez va a haber, si de por sí está casi extinto el puma en el bosque, o sea, no como especie, sino, bueno, más que extinto, casi desaparece este tipo de especies. Pues no hacer este tipo de pasos de fauna prácticamente sentencia a aislar al bosque. No tiene presupuesto para el 2023. Para el próximo año lo eliminaron. Este año tiene 7 millones la partida, el programa en concreto de conectividad biológica. Tiene 7 millones, para el próximo año tiene 20,000 pesos. De 7 millones a 20,000 pesos, pues es nada, ¿no? Espero que sea como lo que decíamos el otro día, ya después del programa, que a veces le dejan como una cierta cifra muy pequeñita nada más para tener abierta la partida y después poderle aumentar recursos, ¿no? Si tienes dinero extra o ahorros. Pero pues ojalá ya desde un inicio le den pues suficiente presupuesto para hacer este tipo de temas. Vas a la COP27 a presumir que eliminaste el programa de conectividad biológica, a ver qué te dicen, ¿no? Hablando de el siguiente y me parece que último tema, el carrusel, que estuviste también tú en algún momento cubriendo el carrusel que compra, ahora dice también el Ayuntamiento de Guadalajara que junto con la Oficina de Visitantes y Convenciones, y que va a ser un carrusel ya no solamente instalado ahí en Plaza de Armas, sino que va a ser itinerante. 26 millones de pesos costará el carrusel, una parte aportada por la Oficina de Visitantes y Convenciones. No sabemos qué parte, se suponía que se iba a precisar el monto en esos días de la semana pasada y yo ya no encontré el dato, pero bueno, y que este carrusel se va a estar moviendo y que va a estar quizás también en la Plaza del Expiatorio y quizás en otros municipios. Bueno, yo creo que ya es cuestión de daños. La realidad es que pues hay mucho que cuestionar de la compra de ese carrusel millonario, 26 millones. Yo creo que hay otros temas muchísimo más importantes en que gastarse el dinero, y creo que es eso, es gestión de daños. A ver, la licitación es muy clara, es el ayuntamiento el que lo compra a través de un intermediario, que son los de Calaverandia, Altea Corp, muy cercanos a Movimiento Ciudadano, empresarios muy cercanos a Movimiento Ciudadano, que solamente son los intermediarios para comprar un carrusel que mandas a hacer a una empresa francesa. El intermediario se lo trae y lo instala, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué es esto? Bueno, pues gestión de daños. El contrato es muy claro, Guadalajara es el que lo paga. Si esta oficina de visitantes y convenciones va a poner dinero, sería como Guadalajara ya lo está comprando y pagando. De hecho, ya dio el primer anticipo, ya lo pagó. Pues ellos le pagarán a Guadalajara una parte de lo que a su vez compre o algo así, quién sabe cuánto, pero creo que lo que está haciendo es nomás como repartir responsabilidad, ¿no? Entonces ya no nomás soy solo yo, también esta oficina que se supone promueve a Guadalajara turísticamente. Sí. Y lo de que va a estar en lugar itinerante también yo pienso que tiene que ver con eso, que se había planteado para Plaza de Armas, justo en una zona que ha sido tomada por grupos feministas. Ahí pusieron una que le llaman la Antimonumenta. Es como justo este pasillo que está entre la catedral y, digamos, el Liverpool y los portales, ¿verdad? Sí, exacto.
Está el kiosquito Está el de Plaza kiosco. de Armas, sería más o menos a la misma altura, pero sobre el Paseo Alcalde, ¿no? Todo el Paseo Pues que ya está peatonalizado totalmente, ¿no? En esa explanadita. Sí. Ahí sería ponerlo. Que también Entonces, dice que creo no se va a lo del tocar la itinerante- antimonumenta, ¿no? No necesitas tocarlo, nomás ponle un carrusel a un Enfrente. lado y pues ya a ver en dónde se reúnen, ¿no? Las feministas que ahí hacen luego charlas, diálogo, y pues es un lugar que representa, pues de hecho tiene un muralito, bueno, no es mural, no sé cómo se le llama lo que es en el suelo, pero o sea, ahí está dibujadas algunas víctimas de feminicidio y así, ¿no? Le llaman Plaza Imelda Virgen Claro. en recuerdo a esta académica de la Universidad de Guadalajara, que cuando se tipifica el feminicidio en Jalisco es prácticamente el primer caso que ya entra con esta ley y que pues sigue todavía en la impunidad ese asesinato de esta académica de la UDG. Entonces, bueno, yo creo que esto de que sea itinerante también es un poco como para bajarle a esa. O sea, sí lo vamos a poner ahí, pero también lo vamos a llevar a otros lados, ¿no? No va a estar ahí. Para mí es gestión de daños de algo que la verdad es súper criticable. El que se gasten el dinero en esas cosas y además, pues la forma en la que te lo gastan, ¿no? Que es pues beneficiando ahí a algunos empresarios cercanos al poder. Agenda de la semana, Pepe Toral, ¿qué ves que viene? ¿Qué tenemos que estar atentos? Pues se viene lo de en el Congreso aprueban las tablas catastrales, todo lo que tiene que ver con los impuestos de predial. Entonces, pues quien tenga ahí una propiedad, a poner mucha atención porque se le puede subir el predial fuerte. Ojalá no los he revisado. Es algo que está en discusión en estas semanas en el Congreso y hay que ponerle atención a ver si no se están manchando ahí en algún lugar y demás. Y pues todos estos temas, va a estar lo de la reforma política al INE, hay que poner mucha atención. Yo creo que es positivo que esté la atención ahí, ¿no? Más allá de otros temas, o sea, ver que no se vayan a manchar, que las reglas electorales no cambien demasiado de rumbo a 2024, o si cambian, que sea para bien, que no sea un madruguete. Según yo, diciembre. Hasta diciembre. Entonces, pues un par de menos de 2 meses para que alcance a entrar el cambio para el 2024. Yo creo que sería más positivo que los cambios se hagan, que apliquen hasta la siguiente elección. Claro, que es Me una de las parece cosas demasiado que se ha dicho, pronto, ¿no? Pues, ¿no? Uh-huh. O sea, aplicarlo ya a la inmediata siguiente me parece que es bastante riesgoso si queda negativo, pero aparentemente esa es la intención, es la idea de esta reforma, ¿no? Cambiar las reglas para la próxima elección. Pues a ver, pues mucha atención ahí en ese tema. Pues un gusto, Pepe. No, ¿de qué? Gracias, Ángel. Les recordamos que si han estado escuchándolo, hemos tenido también ya una base de personas de reproducciones. Les agradecemos mucho que estén aquí, que sigan acompañándonos. Si les gusta, les recordamos que pueden calificarlo, que pueden ponerle ahí a una campanita para que les llegue el anuncio de que hay un nuevo capítulo. Estamos haciendo este ejercicio también ya hacia el final de la semana de tener a una invitada o un invitado y pues que nos ayuden compartiendo. Eso siempre se agradece. Claro. Sí, ojalá que le den compartir, le digan a sus seres queridos, a sus amistades, familia, que está este programa. Sí, lo hacemos con mucho esfuerzo, cariño, lo que sea. Somos 2 personas ahí haciéndolo desde la independencia también. Siguen por ahí escuchando los camiones y de repente la campana de la basura. Pues bueno, es un podcast artesanal. Sí. Y si hay temas, comentarios, gente que quisieran que invitáramos, pues también abiertos a las críticas, a la escucha, ¿no? Y a los intereses de ustedes que nos oyen. Por ahí me decían algo de buenas noticias, algo de nota más positiva. Quizás también el espacio del jueves, del viernes con los invitados puede ser un espacio más cultural. Vamos a tratar de explorar esa posibilidad. Y siempre hay buenas noticias, ¿no? Intentamos por aquí mencionar alguna. Sobre todo tú tratas de ser más positivo. No siempre se puede. Bueno, pues que tengan mucha buena semana. Gracias. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco.